Son las 9:24, señores. Ya con nosotros en cabina, como había anunciado Milicen Uribe, se encuentra el arquitecto y urbanista Mayobanex Suazo, que es presidente de DETARC y es especialista en urbanismo y arquitectura deportiva. Bienvenido, Mayobanex. Saludos a todos. De verdad, un gran honor estar acá con este programa lleno de gente jóvenes. De verdad que es muy importante. Algunos son conservadores, pero son jóvenes. Pero somos jóvenes. Somos jóvenes. Arquitecto, nos gustaría empezar con un tema que hemos tratado en este espacio en ocasiones anteriores. Recuerdo un comentario de Milicen Uribe en ese sentido hace ya unos meses sobre el déficit habitacional en la República Dominicana. Nos gustaría saber, en los estudios que ustedes manejan, uno tiene sus datos también, pero siempre que tenemos expertos de su categoría, nos gusta conocer los indicadores en cuanto a una problemática que me parece sería la principal, ¿no? El sueño de toda familia es tener un techo propio, y sabemos que en República Dominicana hay lamentablemente cientos de miles de ciudadanos que no tienen esa oportunidad. ¿Cómo anda ese tema? Mira, hay que saber separar lo que es el déficit habitacional. Hay un déficit cuantitativo y un déficit cualitativo. Uno de los grandes problemas que tenemos acá es que la cantidad de viviendas que tanto el sector privado como el sector público no cubren lo que es el déficit acumulado anualmente, que es aproximadamente de 25.000 unidades de vivienda. ¿Qué genera esto? Esto va generando hoy en día un déficit que ya está acumulado en más de 1.450.000 viviendas, que es un déficit muy alto comparado incluso con otros países de la región. Incluso tenemos un déficit mayor que países como Honduras, que tiene un menor déficit acumulado de viviendas. O sea que año tras año se ahonda la brecha, se profundiza, o sea, se hace más grande el déficit. Sí. ¿De cuántas viviendas nueva vez? Estamos hablando de 25.000 unidades que se van acumulando anualmente. ¿Y en total? Y tenemos aproximadamente 1.450.000 viviendas. Un millón, o sea, de déficit. Si utilizamos el esquema para definir una familia de manera tradicional, estamos hablando de 4 miembros, ¿no? Claro. O sea, y hablamos de 1.250.000. Claro. Por 4 estaríamos hablando de 5 millones de dominicanos y dominicanas sin techo. Sí, fíjate, hay que destacar también que no solamente sin techo, sino que hay viviendas que las características mismas de la vivienda no te permiten considerarla como una vivienda digna. Y también eso es parte de lo que es el déficit cualitativo. O sea, dentro de ese rango hay personas que viven pero no viven en una casa, pero es como si estuvieran viviendo prácticamente abandonados. ¿Y qué pensar de un país, acorde a sus datos, en donde la mitad de la población no tiene un techo digno? O sea, estamos hablando de un país de clase media. Dejaría yo la pregunta en el aire, ¿no? De clase media. Pero no, porque es que, señores, y a veces uno trata estos temas, pero viéndolo con seriedad, cuando hablamos de que 5 millones de personas no tienen una vivienda digna en República Dominicana, estamos hablando de la mitad de la población. ¿Y qué tipo de sociedad es esta? Pero bueno, otro elemento que también hemos tratado en este espacio, discúlpenme que me he tomado 2 preguntas consecutivas acá, es en torno a la ley de ordenamiento territorial. Recuerdo inclusive que mi padre, el doctor Domingo Jiménez, cuando fue regidor, estuvo impulsando, tanto con esfuerzos en el Congreso de la República, como también esfuerzos en el Ayuntamiento del Distrito Nacional de aquella época, que la República Dominicana contara con una herramienta en donde podamos identificar cuáles son las zonas industriales, cuáles son los espacios de uso público, cuáles son las zonas residenciales, las zonas comerciales. ¿En qué? Y me gusta lo de los indicadores, arquitecto, y por eso estoy aprovechando que está aquí para preguntarle, ¿en qué etapa estamos? ¿Qué tanto hemos avanzado y qué tanto falta? En ese sentido. Como tú bien expresas, yo creo que la ley de ordenamiento territorial es fundamental para el desarrollo de nuestro país. Claro. Incluso está considerada dentro de la Estrategia Nacional de Desarrollo para el año 2030. Sin embargo, tenemos más de 19 años hablando de ley de ordenamiento territorial. ¿Es así? Gravitando en el Congreso y no acaba de salir, ya salió de la Cámara de Diputados, ahora está en el Senado. Pero de repente pueden surgir muchas situaciones que puedan volver otra vez a transitar en ese proceso nuevamente de volver a la Cámara de Diputados, volver al Senado. Sin embargo, la importancia de la ley es precisamente regular el suelo en todo el sentido general. Uno de los aspectos más problemáticos que hemos tenido es que muchas veces las improvisaciones que hemos tenido en nuestro manejo desde el punto de vista de la construcción y los proyectos habitacionales incide mucho en la necesidad que tenemos de esta ley.
Yo creo que en la medida que podamos fortalecer la ley de ordenamiento territorial y aplicarla ya en esa misma medida, vamos a ir organizando nuestro territorio, que es lo fundamental. Aquí hay muchas zonas en el interior del país, por ejemplo, Cotuí, Moca, donde se han intervenido de manera incluso muy agresiva, suelos que eran destinados para zonas agrícolas y hoy en día lo han forzado a convertirlo en zonas urbanas. Entonces eso es algo que con la ley va a venir a controlar mucho. Mire, usted sabe que recientemente hubo una tragedia en Santiago porque colapsó una construcción causando la muerte de varias personas. Entonces esto inmediato desató una alarma sobre la permisología que deben tener las obras en construcción, porque la de Santiago, específicamente esa obra, no contaba con los permisos del ayuntamiento. ¿Esto es una situación, un caso particular, o esa es la regla en la mayoría de las construcciones en República Dominicana? Mira, lamentablemente esa tragedia de Santiago a veces tomamos las medidas después que pasa la tragedia. Han habido varias tragedias en ese mismo sentido, precisamente en Santiago, hace aproximadamente unos meses. En el mes de marzo. O sea, que uno no puede hablar de un caso particular, que eso fue singular, esa obra específicamente. Exacto, o sea, por ejemplo, frente al hospital, la remodelación del hospital materno-infantil de Santiago también tuvo un deslizamiento, pero en el hoyo de Bartola también hace un año, 2 años más o menos, también hubo una gran cantidad de viviendas. Hace aproximadamente 6 meses se cayó una pensión con 8 apartamentos. Dios mío. Y gracias a Dios no había personas viviendo en ese momento en Santiago. ¿Y por qué en Santiago están ocurriendo estos hechos? O sea que Santiago tiene, el país está clasificado en los suelos y Santiago es de lo que consideramos zona 1, que es un suelo de alguna manera de alta vulnerabilidad. Es un suelo que muy arcilloso, muy absorbente, poco rocoso, y eso incide mucho en lo que son esos deslizamientos que se han estado ocurriendo por la humedad que van absorbiendo los suelos. Y esos deslizamientos, lamentablemente, no se tomaron aparentemente las medidas del lugar. Y frente a un caso como este, ¿de quién es la culpa? ¿Es del ayuntamiento? ¿Es del ingeniero? ¿La responsabilidad es compartida? Porque en lo que nosotros analizamos a este caso, hay personas que perdieron a sus familiares, que están atravesando 5 muertos hubo. Que están atravesando por una situación dolorosa y todo se queda solamente en el titular. Mira, más que todo, yo diría que es una responsabilidad compartida. Primero porque como profesional debemos de tener y manejar los criterios, sobre todo saber lo importante de tener los permisos de construcción al día. Yo siempre he fomentado mucho el tema de los permisos de construcción, que no se vea a las autoridades como nuestros enemigos, sino también como parte aliados en los procesos constructivos. Y las autoridades también deben de ir velando porque cada día se vaya respetando. Se han hecho esfuerzos importantes, incluso el Ministerio de Obras Públicas actualmente está dando seguimiento a muchas obras, a las obras por medida de la inspección. Cada vaciado hay una previa inspección, debe de haber una previa inspección, tanto pública o privada, que también se está trabajando en ese sentido. Y eso ayuda significativamente a que los proyectos vayan encaminándose por la legalidad. Mire, vemos que nuestra ciudad, Santo Domingo, está creciendo verticalmente, sí, sobre señor. todo el Distrito Nacional. Sin embargo, vemos lugares donde construyen universidades, construyen una plaza, construyen un edificio, sin embargo, colegios, y no hay parqueos. Entonces se congestiona el tránsito. Y es cierto que en las grandes ciudades del mundo el tránsito siempre es un problema, pero se complica mucho más cuando uno ve este tipo de construcciones en República Dominicana. ¿Qué medidas se deben tomar desde su punto de vista? Y aquí volvemos de nuevo a cómo nosotros podemos, salir de ese caos. Julio, vamos a retomar esa pregunta ahora. Tenemos a Fernando Ramírez, vocero de la Alcaldía de Santiago. El hombre de Caro Cruz. Buenos días, Fernando. Bueno, Fernando. Buenos días, mis hijos, ¿cómo están todos? Un abrazo, Fernando. Muy bien, Son Fernando. papás. Bueno, Fernando, bendiciones. estamos haciendo contacto contigo porque estamos analizando el caso del derrumbe en Santiago y una de las informaciones que salió a relucir es que esta construcción de este hotel no contaba con los permisos del ayuntamiento. Bueno, mira, la verdad es que es un asunto complejo, muy técnico su manejo.
y hay muchas especulaciones que se han estado haciendo sin ninguna base real, y ese es uno de los casos. El ayuntamiento tiene un papel inicial en toda construcción. Usted solicita al ayuntamiento el permiso para el uso de suelo, le entrega al ayuntamiento los preplanos y dice al ayuntamiento lo que usted pretende hacer en ese terreno. El ayuntamiento, con los técnicos calificados, verifica, analiza y determina si es correcto hacer eso que se va a hacer ahí. En el uso de suelo, ¿cuáles son las limitaciones del ayuntamiento? El ayuntamiento tiene como limitaciones, según la ley, el espacio público y los linderos. Esa es la parte que le corresponde al ayuntamiento. Si tú no violas los linderos, si en ese lugar donde tú pretendes construir una edificación también está permitido la cantidad de niveles que tú presentas, entonces el ayuntamiento te da el permiso para el uso del suelo. Luego de eso, y antes de iniciar la construcción, usted debe ir al Ministerio de Medio Ambiente, que también debe otorgar un permiso para ver el impacto que va a causar en el medio ambiente, el movimiento de tierra que necesariamente tiene que producir, y una serie de cosas que tienen que ver con el medio ambiente precisamente. Y Obras Públicas, finalmente, es la que autoriza, porque le mandan a Obras Públicas los planos para la estructura, Obras Públicas analiza cómo debe ir ese edificio, cómo debe ser la estructura de manera técnica, y entonces Obras Públicas es la que finalmente otorga el permiso para el inicio de la construcción. Fernando, hay una comisión del ayuntamiento que está investigando si estos pasos se dieron de manera correcta. En el caso de nosotros en el ayuntamiento, sí se hizo de manera correcta, porque lo que se le levantó a ellos, lo que se le envió a ellos fue una certificación de no objeción a lo que ellos habían presentado para construir. Ya el permiso de construcción como tal, el que dice inicia, arranca, todo está bien, es Obras Públicas. Fernando, Ernesto Jiménez de este lado, un fuerte abrazo. Fernando, bendiciones, mijo, todo bien. Amigo de la familia, todo bien, gracias a Dios. Luego ya de la tragedia, de la lamentable tragedia, ¿cuáles acciones puede tomar la alcaldía de Santiago en torno a la empresa constructora o en torno a todo lo que envuelve este lamentable acontecimiento? ¿Qué hará la alcaldía de ahora en adelante en torno a este tema? La alcaldía tiene una función limitada según la propia ley. Nosotros no podemos estar por encima de la ley. Ya las familias lamentablemente afectadas tendrán que tomar decisiones en ese sentido. Nosotros como alcaldía no podemos. Ahora, ¿qué nosotros podemos hacer? Supervisar que todo se haga bien. Pero este tipo ya de acciones, cuando termina como terminó esto, para la alcaldía legalmente no hay una acción que pueda emprender. Las familias, y me imagino, no sé si lo harán, no he tenido contacto con ellos, de ese tipo. La alcaldía ha estado tratando de asistir en la medida de las posibilidades, pero ya como alcaldía nosotros no tenemos un papel legal que nos permita accionar en contra, porque para nosotros no hay una violación. O sea, se alega de una violación de linderos en el caso de la calle, pero no es una violación de linderos. El lindero estaba correcto, pero al producirse el derrumbe, precisamente el derrumbe se produce hacia la calle. Y es ahí entonces donde el terreno que ahí estaba se dio, pero no hay una violación de linderos para nosotros. Lo que sí nosotros estamos investigando y inmediatamente tengamos ya la certeza, las pruebas suficientes en la mano, lo vamos a dar a conocer. Porque en la alcaldía se actúa pegada a las normas y a la ley y respetando a todos. Allá no se juega con eso. Bueno, gracias a Fernando Ramírez, ¿verdad? Por esa intervención. Pero me llama la atención porque la persona que dio la información de que la obra no contaba con los permisos del ayuntamiento fue precisamente una funcionaria de allá, Nancy Díez Pinal, directora del Departamento de Planeamiento Urbano del ayuntamiento local. Y además, como ciudadana, me queda la preocupación de que alguien puede estar construyendo en una zona y que ni el ayuntamiento ni el Ministerio de Obras Públicas y Medio Ambiente se digne a preguntarse, ¿y esa obra es verdad que tiene los permisos? Que eso es lo mínimo que deberían hacer esas instancias públicas. Realmente difiero bastante del amigo Fernando Ramírez. En realidad, el ayuntamiento tiene una responsabilidad de supervisar y de dar seguimiento a las obras, porque es quien maneja el territorio. O sea, no podemos, yo siento que es una manera de limpiar, de tratar de limpiar, en este caso, la responsabilidad municipal del gobierno local. Yo creo que indudablemente es una responsabilidad colectiva, de alguna manera
el mismo Obras Públicas, que da seguimiento constante, igual las alcaldías dan seguimiento constante, y vemos a cada momento cómo las alcaldías paralizan obras que no cumplen todavía con el permiso de construcción. Y esto yo creo que no es con el perdón de Fernando, quien es un gran profesional y a quien aprecio bastante, creo que en ese sentido no es una respuesta idónea ante esta situación de tragedia que hemos vivido allá en Santiago. Bueno, no sé hablábamos si antes de Fernando parqueos sobre la construcción que se están dando en el Distrito Nacional, que vemos que la ciudad crece verticalmente, no solamente en el pero distrito, que hay un problema grave con los parqueos. Entonces, ¿qué está sucediendo en este sentido? Óyeme, porque vemos que se congestiona demasiado el tránsito y están creciendo por doquier edificaciones, y luego eso genera un grave problema. Mira, el Distrito Nacional, que es el principal casco urbano metropolitano de la ciudad, en cierto modo es una ciudad compacta, es una ciudad muy compleja, debido a que ha tenido un crecimiento muy rápido en poco tiempo, sobre todo en los últimos 20 años ha crecido de manera vertical muy significativamente. Y estamos hablando que es un territorio de 92 kilómetros cuadrados, con aproximadamente 1 millón de habitantes. Pero si le agregamos a esto que diariamente provienen de la provincia 1.200.000 habitantes que vienen a trabajar y a hacer sus actividades cotidianas dentro de ese territorio, y si a eso le agregamos que aparte de los 350.000 vehículos que residen en el territorio del distrito, entran al mismo territorio cerca de 400.000 vehículos, circulan en ese espacio, en ese tramo, aproximadamente 750.000 vehículos, que es lo que genera el caos que vemos a diario. Los parqueos es fundamental. Yo creo que aquí lamentablemente no se ha hecho una jornada en ese sentido. Incluso vemos zonas como la ciudad colonial, que hoy vemos un caos al momento de poder ir a poder disfrutar de lo que es la zona. Lo vimos recientemente con la Feria del Libro, que era prácticamente impenetrable. Eso fue un pandemonio. Vemos la situación del malecón de Santo Domingo. Entonces, si bien es cierto, los parqueos pueden ser incluso se pueden retroalimentar lo que es el sistema de transporte interurbano. ¿Y qué solución usted plantearía novedosa sobre el tema de los parqueos? O sea, ¿cuál sería como la tendencia que se pueda ver en otras ciudades más desarrolladas? Mira, ¿serían construcciones, o sea, edificios de parqueo o otra modalidad? Mira, parte de lo que también es el tema de movilidad urbana, influye mucho el tema de la cantidad de vehículos y lógicamente los estacionamientos irregulares que tenemos. De alguna manera nosotros necesitamos edificaciones destinadas a parqueos para poder apalear un poco el déficit que tenemos en ese sentido. Vemos apartamentos, por ejemplo, que muchas veces solamente tienen un parqueo. Ya cualquier familia promedio... parqueo y tiene una familia cualquier familia promedio tiene 3 vehículos. Es así. Familia de clase Entonces, media sí es alta, necesario, generar un programa. Dijo que en los últimos 20 años ha cambiado. Lo del Distrito Nacional es aterrador. Ya no somos el país. Me gustaría aprovechar también que está aquí para hablar sobre esto de la arquitectura deportiva. Soy un hombre que sigue distintos deportes, practico distintos deportes, considero el deporte como un valor del desarrollo e intentamos incentivarlo. Sin embargo, en el colegio en donde me tocó estudiar, lo que tenían era una cancha de básquetbol. Y ni bien eso se practicaba. Y resulta que hemos visto quejas de distintos planteles escolares que se están construyendo ahora, sobre todo a propósito de la tanda extendida y de la masiva construcción de escuelas, que aparentemente para eso nada más ha servido el 4%, pero nos damos cuenta que en esas escuelas, en muchas de ellas, no hay un espacio de recreación para hacer deporte a nivel público. Por lo tanto, nos gustaría saber a qué se debe este déficit, por decirlo de alguna manera, de espacios deportivos en nuestras escuelas y en la ciudad, básicamente, y qué se puede hacer al respecto. Mira, aquí, más que hablar de arquitectura deportiva, lo que debemos hablar es de fomentar el deporte escolar.
Aquí no ha habido una política de desarrollo en ese sentido como países desarrollados, e incluso países de la región, ¿no? Que no tan desarrollados, sino mira ahora de alguna manera similar. Con el joven que estaba jugando basquetbol, es una futura estrella de la NBA, pero no lo descubrió, no se descubrió a través de una política deportiva que se identificó. Por eso tienen si que no migrar. fue al azar, las redes sociales. Es que como dice el arquitecto, no hay política deportiva, y eso como que se ha profundizado en los últimos años. El deporte no parece una prioridad de esta gestión. Pero mira, no solo con la política deportiva, sino hablando de construcción de construcción deportiva. Si tú haces un levantamiento, y usted que sabe de eso, de las instalaciones deportivas principales del Estado, ¿en qué condiciones están? También. Ahora también Mira tenemos como que por poner reclamo, la construcción de los polideportivos. Mira como por un reclamo de redes sociales, el polideportivo de Puerto Plata lo van a arreglar ahora, el Ministerio de Deportes. Después de tanta presión que se metió. Una presión social. Por eso es lo que te digo. Mira ahora, para el torneo de basquetbol del Distrito Nacional, porque José Ramón Peralta es el padrino del torneo, van a arreglar el Palacio de los Deportes. O sea, entonces, banaliza. ¿Dónde entrenan las reinas del Caribe? No, si tú vas a las federaciones, aquí al Centro Eso Olímpico. da pena. Por ejemplo, yo he ido a la Federación de Boxeo y eso parece literalmente una posilga. Sí, sí, sí. O sea, y tú Pena. no puedes dar un estrellón que te desploma con todo para abajo y la gente entrena ya con pesa de cemento. Y no es mentira. Lo que estoy diciendo, pueden ir a verlo. Lo he visto, y lo pueden presenciar. La Federación de Ajedrez también está en condiciones totalmente deplorables. Entonces, quisiéramos saber su opinión al respecto. Mira, ¿Qué podríamos te voy a hacer poner un para ejemplo en ese solucionar? sentido. Tenemos el Estadio Quisqueya, que es sin lugar a duda el principal Pero estadio un festival de nuestro ahora. país. Allá. Siendo nosotros el segundo país en producción de jugadores de grandes ligas de béisbol. Es así. Sin embargo, no tenemos un estadio que cumpla con las condiciones de confort y de seguridad que amerita un estadio de esa naturaleza. Increíble. A veces vemos el por qué no se celebran juegos de grandes ligas acá en el país y nos preguntamos cómo va a ser que nosotros, que somos pioneros prácticamente y somos uno de los principales países, no podemos celebrar. Esto se debe a que la Major League, con sus exigencias, nuestros estadios no cumplen con ninguno de los puntos. Solamente el Estadio Quisqueya cumple con las características propias de un buen terreno, que sí tiene. Pero un buen sería terreno, muy un drenaje. costoso para el Estado Dominicano cumplir con esos requisitos. Aquí se gasta dinero en muchísimas cosas. Aquí se invierte en 1.700, 2.000 millones de pesos como si nada. Y el Estadio Quisqueya, yo me opongo a que el estadio se derrumbe, como muchas veces se ha conversado. Porque el costo de generar un nuevo estadio, una nueva instalación, es muy alto. Sí. Y yo creo que el Estadio Quisqueya tiene condiciones de poder ser remozado, de poder ser... De hecho, hay muchos proyectos, incluso yo trabajé también en uno de estos proyectos con una firma constructora, que hemos hecho hay varios planteamientos en ese sentido, de remozar lo que es el estadio. ¿Con cuánto? ¿Cuál sería el costo de remozar el Estadio Quisqueya para llevarlo a niveles en donde se pueda efectuar un partido de grandes ligas? Escúchame, Ernesto, que interrumpa para agregarle algo a esa pregunta en mí. Oye, hemos hecho un paro en este país. Se dice que, por ejemplo, para que en el caso de la pelota, un estadio de grandes ligas, un estadio pueda ser considerado por la MLB para ser, digamos, parte de un juego o algo. No solo es el estadio, sino el entorno también. Correcto. ¿Usted consideraría, aparte de esos costos, también como fortalecer el entorno, seguridad? De hecho, nuestra propuesta se refirió precisamente a una regeneración urbana del Estadio Quisqueya, y una regeneración del Estadio Quisqueya y su entorno, que implicaba también no solamente el tema del estadio, del coliseo, de la integración de varios elementos y una ciudad deportiva en ese sector, sino el impacto positivo que eso va a tener en todos los alrededores del estadio. ¿Usted hizo una propuesta en ese sentido? Sí, en el año 2000 precisamente tuvimos... ¿2000? Sí. Pero al día de hoy, ¿tienen estudios de cuál pudiera ser el costo, un estimado? Hay varios. Mira, construir un nuevo estadio amerita una inversión aproximadamente de unos 100 a 150 millones de dólares. 150 millones de dólares. No es, bueno, el Yankee Stadium, para que tú tengas una idea, un parámetro, costó 1.700 millones de dólares. Dios. En su construcción. Dios. Pero ya tú sabes. No, ahora bien, hay que calcular el costo de ese Yankee Stadium. Por eso me refiero. Aquí eso lo recuperan en 3 años. Por eso me refiero a que la inversión del Estadio Quisqueya, con una inversión de 20 a 25 millones de dólares,
tenemos un estadio en condiciones óptimas para poder presentar incluso juegos de grandes ¿Con 25 millones de dólares? Sí, aproximadamente. Ya hay varios estudios en ese sentido. Pero no el trabajo solamente en el estadio, me imagino que toda la zona de Tiradentes, unirlo con el Coliseo. Todo el entorno, edificios de parqueo, todo lo que conlleva el entorno. Pero entonces es una inversión viable. 25. Es una inversión viable, señores. Aquí se invirtieron... $1.000 millones de pesos. 1.500 aquí se invirtieron 117 millones de pesos en remodelar el séptimo cielo, que si bien es cierto que ustedes los periodistas necesitan no es un esencial, espacio, pero no era esencial la inversión que se hizo en solamente ese punto. Wow, 117. Es que mira lo que pasa con el estadio, o sea, cuando tú empiezas a vestirte y te pones unos pantalones y empiezas a ponerle parchos. Eso es lo que se está haciendo con el estadio. El costo de mantenimiento del estadio Quisqueya y de nuestros estadios en sentido general es muy alto, porque son estadios que no se ha hecho una inversión profunda, y es lo que amerita una inversión profunda, porque fue diseñado para soportar el crecimiento demográfico de la ciudad por los 50 años a partir de su fundación. Pero ya van casi 70 años. ¿Y ustedes han determinado más o menos cuál sería el retorno de esa inversión? O sea, ¿en qué plazo, en qué tiempo, en cuántos años? Mira, hay varios proyectos, incluso un proyecto que lo iba a financiar la Caixa, que se llamó Beisbollandia, no sé si... sí, eso se rodó mucho, pero hace mucho. Un proyecto muy interesante. Sí. Yo participé también en ese proyecto también, y lo conozco. Y es un proyecto bastante interesante porque era autofinanciable. Incluso el Estado, o sea, a través de bienes nacionales, se había llegado a un acuerdo para poner... para no poner en garantía los terrenos, sino más bien que el Estado iba a ponerse como garante de la inversión. Sí, yo recuerdo. Le llevaron una maqueta al presidente Fernández y se hizo todo. Creo que se hizo, incluso había un tema de un patronato que se iba a armar. Pero fue muy cuestionado. Sí, lo cuestionado. A nivel social. Fue cuestionado a nivel social. Que no era necesario, que eso... Porque la gente siempre cuestiona cuando se trata de cuando hay inversión, todas las inversiones grandes siempre van a ser cuestionadas. Y al final ni hay obra ni hay nada. Ni se hace la inversión. ¿Entiendes? Usted tiene una conferencia próximamente el 29 de mayo sobre proceso de permisología de la construcción en República Dominicana. Nos gustaría aprovechar para que nos hable brevemente sobre esto. Y 30 segundos también, antes de que termine hablando sobre su conferencia, una ciclovía en el Distrito Nacional. Que inauguramos el próximo domingo ya. Espérate. Pero fíjate que también David Collado presentó el martes. Y no es que va a inaugurarlo con Intran este domingo, ahora que viene. ¿Y qué ruta? Empezamos en el Malecón, ahí tenemos el lema de vamos a pedalear. Vamos todos a pedalear. ¿Tú vas a pedalear? Vamos todos a pedalear solo. No, todos vamos a pedalear. Al bicicoro, se llama el bicicoro. Yo iba a decir que aquí no hay ciclovía. Aquí es el bicicoro que se va a iniciar en el Gran Santo Domingo. Pero vamos a terminar al arquitecto en torno a la ciclovía. Malvado. Veo que Pablo es una persona muy apasionada del ciclismo. Parece que hay de repente hay elementos que lo están apasionando. A veces yo he sido un poquito criticado con mi posición en ese sentido. Yo entiendo que si bien es cierto que lo que es el uso de la bicicleta es fomentado a nivel mundial en ese sentido como un medio de transporte, hay características incluso climáticas, socioculturales, que muchas veces queremos forzar las cosas, porque de repente en Dinamarca, de repente en Australia, de repente en España, en Barcelona, sin embargo, yo creo que el tema de transporte de bicicleta aquí más bien se debe a dos factores fundamentales: recreativo y deportivo. Nosotros, bajo ninguna circunstancia, por diversos aspectos socioculturales, climáticos, no vamos a utilizar la bicicleta como un medio de transporte común. Y a veces no es un tema de ponernos de moda y de llevar esto a otras latitudes, porque en Europa, porque en Bogotá, porque se está usando. O sea, yo creo que nosotros, imagínate tú llegando de la feria al banco de reservas de valga la cuña, de la Churchill por la ciclovía. Yo no he visto, honestamente no he visto, y me perdonan los ciclistas, pero yo no he visto nunca subiendo en la ciclovía de la avenida Winston Churchill en grupo de bicicletas. Yo tampoco. He visto carros, pero no he visto bicicletas. Entonces, yo creo, ¿verdad? Yo he visto carros en el medio, ¿verdad? No bicicleta.
Yo creo que este tema no es un tema de, a veces en las ferias de movilidad urbana que hacemos. Se nos está acabando el tiempo lo de la conferencia, que ya nos quedan 30 segundos. Y ahí está Wandy como un guardia. Llegó temprano. Pero básicamente, no, esta conferencia va a ser en el CODIA, la regional sureste, en San Pedro de Macorís. Excelente. Y vamos a hablar sobre los temas de permiso de construcción, que es un tema bastante importante, yo creo, y fomento a las personas que traten de hacer sus cosas por las reglas, para evitarnos problemas a futuro. Y es precisamente esto lo que buscamos. Y lógicamente las autoridades no solamente tienen que ser entes reguladores, incluso amonestadores de los procesos, sino más que todo orientadores, para que la persona, el ciudadano común, entienda la importancia de poder someter sus planos por la vía correcta. Yo creo que es una responsabilidad de las autoridades y también nuestra como ciudadanos. Señores, aquí cualquier persona agarre, se llama meto en mi casa, en mi acera, a ver, ponme esto ahí, búscame un constructor. Señores, hay países, para todos una piscina en su casa, tienen que pedir un permiso al ayuntamiento y tienen que contratar personas registradas y acreditadas en el ayuntamiento para ese trabajo. No puede contratar que tráeme un maestro, ven, hazme esto aquí en la acera. No, eso no es así. Por eso le hice la observación al amigo Fernando Ramírez hace un momentito, porque creo que también es una responsabilidad importante que tienen que tener las autoridades municipales en ese sentido. Bueno, muchas gracias al arquitecto Giovannex Suazo por acompañarnos e ilustrarnos en estos temas, y le deseamos éxito en esta conferencia. Y como dice Pedro, que las personas puedan aprovecharla y no metan la pata, porque ya hay muchos casos de gente que por no tener permiso están en a mí me llaman a diario para resolver problemas. Que esperen esa demandita. Tengo un problema, ¿qué hacemos? La gente inicia las construcciones sin ni siquiera tener los permisos. Y nosotros vivimos de los problemas. Bueno, señores, gracias, Giovannex. Cambio fuerte.